Dios te bendiga, bienvenido a este canal, el canal de su palabra, donde estudiamos un capítulo de la Biblia todos los días. Estamos estudiando el libro de Nehemías y ayer estuvimos compartiendo acerca del capítulo 4. Hoy nos toca el capítulo 5. En este capítulo podemos ver que Nehemías ha estado pasando ciertos contratiempos para poder oposiciones para poder reconstruir los muros en Jerusalén, y vimos cómo ha estado sobrepasando esos obstáculos que fueron primero de parte de los enemigos afuera, burlándose de ellos y queriéndoles dificultar la reconstrucción de los muros. Pero en esta ocasión, en este capítulo, podemos ver los obstáculos traídos adentro, al mismo pueblo, entre ellos mismos. Es así como el enemigo siempre actúa, ¿no? Él no solamente se conforma con contaminar el mundo afuera de las iglesias, sino que él quiere minar, quiere traer división, quiere traer pleitos, quiere traer chismes, quiere traer división en medio de la iglesia, dentro de la iglesia. Y así es como en este capítulo podemos ver que estaba sucediendo en medio del pueblo judío. Estaba surgiendo un nuevo conflicto, y este conflicto afectaba obviamente al pueblo judío y afectaba a aquellos que estaban queriendo trabajar para la obra de Dios. Ayer mirábamos cómo el pueblo israelita también, no me recuerdo si lo comenté o no, pero en el capítulo 4 habla acerca de cómo también los israelitas tenían que comenzar a dormir con sus armas, tenían que estar listos, tenían que estar trabajando con armas, armados con su cuchillo, con un lado el cuchillo, con el otro el martillo, el pincel, lo que estaban usando para reconstruir los muros por la amenaza del ataque que ellos tenían. Y ahora en este capítulo vemos que la amenaza es financiera, que la amenaza era ya contra sus bienes, contra su familia, contra el hambre que ya estaba antes de que Nehemías llegara a la ciudad. Ya estaba el pueblo estaba en ruinas, no solamente los muros, sino que económicamente el pueblo estaba caído, y por eso Nehemías sintió el dolor y la visión de querer levantar esos muros para su pueblo, pero no solo físicos hablábamos, sino que también espirituales, de levantar a su pueblo. Y entonces en este capítulo vemos como los que tenían mayor dinero, aún aquellos en liderazgos, se aprovechaban de la necesidad del pueblo judío, y el pueblo judío tenía que rentar o no rentar, embargar sus propiedades, aún a sus propios hijos los habían prestado como esclavos con tal de tener alimento. Y estas personas que les prestaban el dinero y que les hipotecaban sus casas y tenían a sus hijos como esclavos, no solo se conformaban con eso, sino que también les querían cobrar impuestos sobre ello, lo cual era iba en contra de la ley de Dios, porque Dios no permitía que esta ley, esta acción de cobrar impuestos entre el pueblo, entre ellos mismos, fuera legal. Entonces era algo ilegal que estaban yendo en contra de Dios. Y entonces vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo para que veamos y podamos sentir lo que ellos transmiten. Amén. Dice: entonces
Hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas, nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas, para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Entonces aquí vemos, ¿no? Ellos habían empeñado, habían puesto sus hijos a la servidumbre. Mira, en el 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas no están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Entonces ellos aquí vienen y le presentan a Nehemías este conflicto que está interno entre hermanos, ¿no? Comienza el versículo 1 diciendo, dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. O sea, entre ellos mismos, entre el mismo pueblo, estaban surgiendo estos conflictos que eran bien graves, ¿no? Entonces en el 6 dice que Nehemías se enojó en gran manera cuando oyó su clamor y estas palabras. Entonces dice que él fue y reprendió a los nobles, reprendió a los oficiales y les exigió que no les cobraran, que les regresaran sus terrenos. En el 11 dice: os ruego que viñas y sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y entonces ellos le dijeron, ¿no?, que sí, que se lo iban a devolver, pero Nehemías no les creyó mucho. Hay un testimonio de un empresario que decía que él prefería trabajar con gente que no era cristiana, que no era de la iglesia, porque si trabajaba con gente que no era cristiana, entonces de ellos no esperaba que fueran honestos, no esperaba que fueran honrados, y sabía que tenía que cuidarse. Pero cuando él trabajaba con cristianos, él creía, tenía confianza en ellos y no creía que debía de cuidarse, pero lo defraudaban muchas veces. Entonces que por esa razón él comenzó a querer solo trabajar con gente que no fuera de la iglesia. Entonces aquí vemos a Nehemías viendo a estos líderes que les dicen: oh sí, le vamos a regresar todo, pero Nehemías, sabiendo y no creyendo, actuando con la astucia, no creyendo totalmente a su palabra, les da una advertencia más allá, y esa fue, lo leemos en el versículo 13. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Entonces, una simbología, ¿no? Sacudió su vestido y dijo: así haga Dios.
con todo aquel que no cumpla su palabra, así lo sacuda y quede vacío. Entonces no solamente era ya iba una amenaza más grande de que Dios iba a hacer esto, ¿no? Porque el siervo de Dios estaba diciendo eso. Y entonces ellos ya quedaron con la amenaza de Nehemías, pero también con esa advertencia de que Dios, si no lo hacían, Dios los iba a sacudir, los iba a dejar vacíos. También sigue el capítulo hablando acerca de cómo Nehemías era una persona tan honesta que él no tomó sueldo para sí en el tiempo que él estuvo ahí, no tomó pan de la casa del sacerdote, porque él conocía la necesidad que ya existía entre el pueblo. Entonces él solamente tomaba algunos animales con los que él se alimentaba, pero él no fue allí a tomar ningún beneficio propio, no tomó ventaja en cuando construyeron los muros. Él no tomó ventaja y tomó terrenos para sí, como de bienes y raíces. No, él no hizo eso. Él fue allí a ayudar a su pueblo, a levantar a su pueblo. Con todo termina el capítulo diciéndole al Señor así, en el versículo 19: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. O sea, él sabía que el ser humano muchas veces se olvida de lo que le ayudamos, se olvida de lo que hacemos, de lo que nos esforzamos para sacar la obra, de lo que dimos, de lo que dejamos atrás, de lo que sacrificamos, del tiempo, del esfuerzo, del dinero, de todo eso se puede olvidar. Entonces Nehemías, muy sabio, clama al Señor y le dice: acuérdate tú de mí. Acuérdate tú de mí, acuérdate de mis obras, ¿no? Y lo bonito de interesante y misericordioso y grandioso de Dios es que Él echa fuera, olvida, dice que echa al fondo del mar y no se recuerda más de tus pecados cuando tú te arrepientes y clamas misericordia a Dios. Él los echa en el fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Pero sí se acuerda de todas aquellas buenas obras que tú haces para el Señor, o que tú haces, todas esas buenas obras que tú haces, Él las lleva escritas. Y todas esas cosas quedan escritas y Él las puede recordar, ¿no? Entonces, Nehemías le dice: acuérdate tú de mí y de todo lo que hice por este pueblo. Bonito, un gran líder, un gran corazón. Entonces en esta tarde, pues tomemos la enseñanza de este capítulo. Número 1, el Señor llama a su pueblo a otra vez a la unidad, a no dejar que el enemigo traiga una separación, una ruptura. Dios llama a su iglesia a mantenerse unidos, a mantenerse, a amarse el uno al otro, cuidarse el uno al otro, no a estarse cuidando del uno y del otro, sino a cuidarnos mutuamente. Nos llama a esa unidad, nos llama a esa compasión, a ese darnos la mano como hermanos, ese compromiso de
que el bien de tu hermano sea tu bien, tu bienestar, de alegrarnos y de levantarnos unos a los otros, de levantar los muros, como te hablaba al principio, muros de protección alrededor de la iglesia. Dios viene por una sola iglesia, no viene por muchas, no viene por solamente la familia X o la familia Y o la familia S. No, él viene por su pueblo. Todos somos su pueblo y debemos ayudarnos, debemos levantarnos en esa unidad que Dios quiere que tengamos y dejar que ya levantar ese muro. Y si alguien quiere venir, el enemigo quiere usar a alguien para venir a contaminarte, no dejes que te contamine. Puede haber muchos gatitos y un zorrillo, pero con solo un zorrillo, todos esos gatitos van a oler a zorrillo, porque se van a contaminar del olor. Entonces, levantemos muros de protección alrededor de nuestras vidas, de nuestra iglesia, del cuerpo de Cristo, y restauremos la reputación de la iglesia, ¿no? Ya no seamos hermanos que hablamos uno del otro, sino más bien seamos hermanos que nos protegemos el uno al otro. Dios te bendiga, que tengas una linda tarde, una linda noche. Nos vemos mañana con el capítulo 6. Y recuerda, si me estás viendo en Facebook, en YouTube, sígueme. Si estás en Facebook, sígueme. Si estás en YouTube, pues suscríbete, ponme un like y sigamos aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Amén. Dios te bendiga.